Ya lo anunciamos, ahora lo presentamos. Matías Walker, senador demócrata. Matías, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, a Betina, a Marcos también, Matías. ¿Sigue congelada la relación con el gobierno? Nosotros vamos a hacer propuestas en el marco de la discusión de la reforma previsional en el Senado, en las instancias que corresponden. Yo estoy en la Comisión de Trabajo. Nosotros como demócratas hicimos una propuesta en agosto del año 2023 para construir una buena reforma previsional. ¿Por qué nuestros diputados votan a favor la idea de legislar? Porque entendemos que Chile necesita una reforma previsional, pero una buena reforma previsional, distinta a la que propuso el gobierno. Y hemos hecho propuestas muy concretas. Un 4,2% a cuentas individuales, esto es el un 1,8% a un seguro de longevidad. ¿Qué respuestas tengo para las preguntas que me van a hacer? Yo pregunté si sigue congelada la relación con el gobierno. Nosotros nos vamos a relacionar con el gobierno en las instancias que establece nuestro ordenamiento, en las comisiones y en la sala del Senado. Creemos que es un profundo error lo que hizo el presidente del partido, el presidente de la República, injuriar a Jimena Rincón por el hecho de haber sido directora de una AFP. Yo les quiero recordar, y Marco es testigo porque era subsecretario de Previsión Social, ¿por qué renunció Jimena Rincón al gabinete del gobierno de la presidenta Bachelet? Porque ella se opuso a las fusiones de dos AFP que tenían un beneficio tributario. Una de esas AFP era Provida. Entonces, ¿fue así, Marco? ¿Te consta? Yo no recuerdo que haya renunciado, honestamente. Lo que sí recuerdo que fue una controversia, porque yo era subsecretario. Por supuesto. Y yo envié el oficio donde ponía alerta en relación a que no me parecía atendible la Jimena fusión de las Rincón, dos. como ministra del Trabajo, pidió 2 informes en derecho para oponerse ella en ese momento a las fusiones. Después asumió como ministra del Trabajo. Sí. Ella pidió 2 informes en derecho para oponerse a las fusiones de las AFP que tenían un beneficio tributario. Y las diferencias con Rodrigo Valdés efectivamente la llevaron a ella a presentar su renuncia. Entonces, ella ha demostrado cada vez que ha estado en un cargo público de defender el interés común y el bien común para los efectos de mejorar las pensiones, y eso es lo que hemos hecho como demócratas, y eso es lo que hicieron los 6 diputados de demócratas al aprobar la idea de legislar. Ahora, una cosita breve. ¿Por qué paga el gobierno por la acción de un diputado? ¿Solamente por el link de que es el partido al cual pertenece el presidente? Nosotros creemos que Diego Ibáñez es, al ser presidente del partido, el presidente de la República, tiene una responsabilidad especial. Pero mira, Matías, a ver, si el tema de Diego Ibáñez está claro, él quedó pésimo. Yo agradezco las palabras del ministro de Justicia, que tuvo la decencia de decir que Diego Ibáñez se había equivocado, que tenía que pedir disculpas. Pero a nosotros lo que nos interesa son los chilenos, los adultos mayores, mejorar las pensiones. Por eso aprobamos la idea de legislar y vamos a mejorar el proyecto en el Senado. Yo creo que lo central, honestamente, más allá del error que... ¿A tu juicio es error lo de Es un Ibáñez? error porque instalar el tema, o más allá de que pueda tener una pretensión legítima, a puertas de una votación, es una equivocación. No lo voy a negar. Pero creo que lo de fondo, lo importante es que la reforma previsional, indistintamente de los juicios a favor o en contra, se abrió camino. Y yo creo que eso es muy positivo. El que se hubiese rechazado habría desechado 2 años de trabajo legislativo. Y creo que la ciudadanía no está para esperar en materias tan sensibles como pensiones. Lo que espera el sistema político es resolutividad, capacidad de acuerdo, respuesta y sentido de la oportunidad. Eso abre la posibilidad que el 2024 haya una conversación en el Senado real sobre pensiones. Creo que en la mesa el debate central desafortunadamente no pasó la distribución del porcentaje, pues yo creo que sí es razonable un 3 y un 3% para capitalización individual y un 3% para seguridad social. Pero creo que lo de fondo es que aquí va a haber un debate bien intenso sobre la distribución en materia de seguridad social versus capitalización individual. Va a tener que haber un debate porque aquí la oposición tiene las llaves de la puerta. Va a tener que haber sobre las tasas de reemplazo, sobre el seguro de cola, de longevidad, que es una propuesta antigua, que hay que abrirse a la conversación, y ciertamente que también respecto a las tablas de mortalidad. O sea, porque las tablas de mortalidad es un problema que desde el punto de vista de la ciudadanía no hace sentido. Entonces hay una conversación que tiene que ser política, ciudadana y técnica.
Sí, yo quiero volver a tomar y poner el foco en las pensiones y un poco también relevar lo lamentable que fue la discusión en los últimos 10 días de esta semana y principalmente liderada por el gobierno. Acá llevamos ya varios minutos hablando de política, de quién dijo qué cosa, tremendamente desafortunado, pero finalmente nos olvidamos de las pensiones, que es el tema de fondo. Lo que hemos visto esta semana, un gobierno desesperado para que su proyecto pueda ser aprobado en la Cámara, haciendo negociaciones de último minuto, cambiando los porcentajes de asignación a un fondo colectivo, a las cuentas de ahorro de las personas, sacando el foco de lo que realmente nos tiene que convocar, que es el aumento de las pensiones. Y por eso me gusta que tengamos acá al senador, porque efectivamente yo espero que en el Senado, y acá no está la llave en la derecha, no es la responsabilidad de la oposición o de un sector político. ¿No? Porque acá cuando hablamos de responsabilidades, también hay que entender quién está al otro lado, quién está en la negociación. Porque acá, lamentablemente, desde el gobierno, de la reforma que se propuso, la gran mayoría de la reforma no busca aumentar pensiones, busca instalar una mirada ideológica respecto del control político de los fondos. Y ahí ahora mi pregunta al senador Walker, en cuanto a cuál finalmente son las líneas que quieren seguir o que quieren empujar desde el Partido Demócrata, tanto en la protección del ahorro de los trabajadores y de que se vaya a sus cuentas individuales, y por otro lado, hasta qué punto abrirse a poder entregarle poder a la política para el control de los fondos ahorrados de los trabajadores. Bueno, yo agradezco la pregunta. ¿Ustedes conocen cuál fue la propuesta que hizo Demócratas en agosto del año 2023 en el marco de la mesa de conversaciones a la que nos convocó la ministra Janet Jara, con la que yo he conversado mucho? Nuestra propuesta es muy simple, que un 4,2% vaya a cuentas individuales. ¿Por qué nuestros diputados rechazaron el 3.3? Porque finalmente no era un 3.3 real. Había un 1% de ese 3% que iba a cuentas individuales que iba a un mecanismo solidario. Entonces, en definitiva, era solo un 2% el que iba a cuentas individuales. Y por eso nuestros diputados rechazaron el 3.3. Yo creo que el 3.3 murió en la Cámara de Diputados. En el Senado tiene que haber por lo menos un 4% que vaya a cuentas individuales. ¿A Nosotros hemos cuentas propuesto o a 100% de la cuentas cuenta 100% individuales. Y un 1,8% nosotros hemos propuesto vaya a financiar un seguro de longevidad para la cuarta edad. Nosotros proponemos que sea desde los 85 años. Nos parece bien que el subsecretario se haya abierto una mesa de conversaciones respecto de eso. Yo quiero destacar lo que han dicho economistas más bien de centro izquierda, como Josep Ramos, quien ha dicho que si dejamos el 3 y 3, las pensiones futuras van a ser más bajas, porque en definitiva no se está financiando el aumento de expectativa de vida que hoy día tenemos, y por eso es importante también el seguro de longevidad. Guillermo Larraín, que también es un economista que viene de la centro izquierda, advirtió que el 3.3, como estaba propuesto en la Cámara, expresión de él, era una suerte de cuchufleta, porque efectivamente no era un 3% íntegramente a cuenta individual. Nosotros somos partidarios, Betina, para responderte la pregunta completamente, que exista plena libertad de los trabajadores para determinar el destino de sus cotizaciones previsionales. Nosotros propusimos que no solamente sean las compañías de seguro, por ejemplo, las que se puedan incorporar, sino también las cooperativas. Eso ya lo habíamos propuesto a través de la diputada Giovanna Pérez hace 4 años, cuando llegamos a un acuerdo con el gobierno del presidente Piñera. ¿Por qué los trabajadores no van a poder elegir cotizar en una cooperativa? O también en una AFP estatal. Creo que es una opción válida, que sean los trabajadores los que elijan quién va a administrar sus ahorros provisionales. También propusimos un fondo de compensación de pérdidas. Hoy día, cuando hay pérdidas, las inversiones se traspasan también a los afiliados. Nosotros propusimos un fondo de compensación de pérdidas. ¿Hay falta de competencia en el mercado de la administración de las Lo que pasa es que acá hay un tema, y por eso yo digo que gran parte de la reforma que empuja este gobierno no tiene que ver con aumento de pensiones, tiene que ver con slogans políticos. Porque acá, a la administración privada, que hoy día está en manos del administrador de fondos de pensiones, no se perdía un peso y ha tenido una buena rentabilidad. Y eso nadie lo discute. Me imagino que Marco también está de acuerdo con eso. No, no creo que tenga una buena rentabilidad. ¿No tiene buena rentabilidad? No, un 5% no es... ¿No es bueno? No, o sea... a diferencia de lo que dice cualquier persona del mundo financiero o cualquier economista de la capitalización individual es que esto se sostiene con tasas del 7 y el 8%. Hay una diferencia, Marcos, contra el mundo financiero, pero está bien. La evidencia dice otra cosa, pero está bien, cada uno puede tener su opinión.
Entonces hoy día se presenta una reforma que finalmente no soluciona el tema de crear y avanzar hacia un sistema de pensiones sostenible en el tiempo. Y ahí efectivamente, suponiendo que hay, anticipando alargamiento de la expectativa de vida, como bien dice el senador Walker, que hay que hacerse cargo de eso, ¿no es cierto? Que hay que hacerse cargo de cómo ahorramos también para tener más años de pensión y cómo buscamos otros instrumentos que permitan lograr eso. Y por eso, abrirse a conversaciones, como se han planteado acá desde el Partido Demócrata, me parece razonable. Pero no olvidemos el foco que son las pensiones. Yo siento que lo que ha pasado esta semana, lo que se ha visto en la discusión en el Parlamento, ha sido lo más pobre y lo más patético que he visto en política pública de negociación en el Congreso. Nos olvidamos, la política se olvidó de hablar de pensiones y lo que único que se hizo fueron transactas por un minuto si hay competencia suficiente. Hoy día hay competencia, si hay y se puede mejorar. Va a haber mejores pensiones. Si hay más competencia, hay que evaluar cómo mejorar esa competencia, pero esa competencia, mayor competencia, en ningún caso puede pasar por entregarle a los políticos el control sobre los fondos de los trabajadores. Recuerdo las palabras del expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, cuando decía, si acá el tema de fondo, no nos perdamos, es buscar el control político sobre los fondos de pensión. Y eso a mí me preocupa. Por eso también yo conozco la propuesta de demócratas del tema del seguro de longevidad, pero entiendo ahora con claridad también que en el fondo no van por apoyar una idea que le entregue mayor poder a la política respecto de los ahorros previsionales. Yo creo que el disgusto de la derecha es que idealmente no se hubiese aprobado la idea de legislar. Y eso tiene muy disgustada a la derecha. Porque es una muy mala reforma. Lo que buscaba era precisamente replicar el escenario de la reforma tributaria. Y el debate... Y no se cayó por los votos de la derecha, Marco, fue los votos de la izquierda. Cálmese. Y el debate sobre la distribución de los puntos porcentuales en materia de pensiones no es nuevo. No hay que olvidar que el gobierno del presidente Piñera presentó una reforma donde la distribución era 3 y 3. Entonces, hay un debate de larga data. ¿Cuál es la diferencia de ese 3 y 3 que usted Sí, ahora hay pensión garantizada universal. Sí. Esa es la gran diferencia. Mi punto es por que eso nosotros hemos llegado a un acuerdo sobre el 3 y 3. Lo que yo creo que lo de fondo es que lo que disgusta tanto a la derecha es que la propuesta del gobierno introduce mecanismos de regulación que no estaban antes. A la industria. A la industria, eso es muy relevante. Si yo puedo estar de acuerdo con que, puedo reconocer objetivamente que la ciudadanía tiene interés de que exista un modelo más bien de orden mixto, donde haya un fondo de capitalización individual y haya un fondo de seguridad social. Sí, pero la ciudadanía no está conforme con la AFP. O sea, si solo a Betina parece que la satisfacen, porque las AFP son abusivas. Participan de las ganancias, pero no participan de las pérdidas. O sea, y negar eso, o sea, si uno cree en una efectiva capacidad de elección de un cotizante, de un trabajador, de una trabajadora, debiese tener la oportunidad de tener un inversor público, un inversor privado, y los mecanismos para recautelar de que no sea de control político existen. O sea, si el seguro de cesantía hoy día es una licitación, la administradora del Fondo de Seguro de Cesantía. Sí, Matías, yo no quería dejar de contestar la pregunta, porque tú me dices con toda razón, ¿por qué nosotros aprobamos un 3 y 3 del gobierno del presidente Piñera? Muy fácil, porque no había pensión garantizada universal. Después aprobamos el pilar solidario a través de la pensión garantizada universal. Nuestros diputados lograron además que se adelante la meta de llegar a 250.000 pesos con la pensión garantizada universal para el próximo año. ¿Qué hemos propuesto también? Que la pensión garantizada universal sea compatible con cualquier otra pensión. Hoy día a una montepiada, a una viuda, le hacen elegir entre quedarse con la pensión de su marido, la pensión de sobrevivencia y la pensión garantizada universal. Eso es súper injusto. ¿Por qué no se puede acumular el ahorro, el esfuerzo de la familia de toda una vida con la pensión garantizada universal? Se lo hemos planteado a la ministra Jara que sean compatibles. ¿Eso no estaba en el programa? Hoy día no está en la ley. Hoy día es incompatible. El problema es de cómo se sostiene esa pensión de garantía universal. Y yo estoy de acuerdo con el principio de que debe ampliarse. ¿Y qué es lo que han dicho economistas como Josep Ramos? Es muy importante también generar incentivos a la formalización en el empleo. Porque lo que no puede pasar, Matías, es que la gente sienta que trabajando toda una vida va a tener la misma pensión que quienes tienen la pensión garantizada universal. Tenemos que establecer incentivos a la contratación, al empleo formal, y por eso nos parece que establecer un mínimo de 4 puntos de destino
al ahorro individual, genera más incentivo también al empleo formal, que es la única manera de sostener pensiones en el tiempo. Nosotros no somos partidarios de aumentar la edad de jubilación y para eso es fundamental aumentar el empleo formal y que todos podamos cotizar. Marco, ¿hay un desincentivo a la formalidad si aumenta, en la medida que aumente la PGU, a juicio de ustedes, o no? No. O sea, es que yo no creo que... O sea, es más, las tablas y los modelos actuariales que presentó el gobierno establecen que con 10 años de cotización suma una UEF. Sí. O sea, el incentivo está puesto para cotizar precisamente, no para no cotizar. No me refiero a la PGU, no me refiero al 3% del... Lo que pasa es que la PGU, por regla general, es un alivio a la pobreza. Y es para personas que no han tenido la cantidad de fondos acumulados en el tiempo a propósito de sus lagunas previsionales. Hay un problema real de estructura del mercado laboral. Y ese no es un problema que se subsane en el corto plazo. ¿Y es papel del sistema de pensiones subsanar problemas del mercado laboral? No es un papel del sistema de pensiones, estoy de acuerdo con eso. Pero sí es papel del sistema de pensiones proveer de buenas pensiones. Pero yo creo que eso es lo importante y por eso también Joseph Ramos también ha sido muy enfático y muy contrario, de hecho, a la reforma que ha propuesto este gobierno, precisamente poniendo el foco en la tasa de reemplazo, ¿no es cierto? Y ahí, en el fondo, a mí también me gustaría entender un poco cuáles son la posición del Partido Demócrata respecto de qué es lo que debería entregar un sistema de pensiones. ¿Van a tratar de avanzar hacia una discusión más objetiva de cuáles son las tasas de reemplazo que queremos alcanzar? ¿Cómo volvemos a encauzar la discusión? Por eso yo decía que esto no es un problema de la derecha, no es un problema de un sector u otro lo que la discusión en el Senado. También hay que entender quién está al frente, si quiere realmente hablar de pensiones o si quiere hablar de control político de los fondos de los trabajadores. Y ese es el tema de fondo. Entonces ahí, no sé, el expresidente del Partido Socialista hablaba de eso, pero preguntémosle al senador Walker. En el fondo, Medina, yo coincido contigo. La importancia de centrarse en las pensiones y tasa de reemplazo. Yo coincido contigo que lo único importante es aumentar las pensiones. Y para eso creo que era importante aprobar la idea de legislar. Porque lo peor acá es no legislar. Si ya fracasó la reforma previsional, el gobierno de Bachelet, por los votos en contra de la derecha y del Frente Amplio. Recordemos que quienes hoy gobiernan del Frente Amplio votaron en contra la idea de legislar de la reforma de la presidenta Bachelet, que proponía un consejo de ahorro colectivo y una distribución del crédito colectivo. Por supuesto. Y el Frente Amplio lo votó en contra. Después fracasó, a pesar de que nosotros habíamos llegado a un acuerdo en la Cámara de Diputados en la reforma previsional de Piñera. Los adultos mayores no pueden seguir esperando, necesitamos mejorar las pensiones, para eso creo que es fundamental establecer al menos un 4% de capitalización individual, aumentar los incentivos a la formalización. Creemos que es muy importante también que pueda haber un mecanismo de solidaridad dentro de las familias. Por ejemplo, si la mujer no está trabajando, que el trabajador que está cotizando pueda destinar una parte de su cotización a mejorar las pensiones de las mujeres. Eso también está en nuestra propuesta. Y para eso había que legislar. Yo creo que es un error el que cometieron quienes rechazaron la idea de legislar. Ahí están nuestras propuestas y nosotros queremos construir un gran acuerdo en el Senado. Nosotros le recomendamos hace mucho tiempo a la ministra del Trabajo sacar lo antes posible la discusión de la Cámara de Diputados. Sabíamos que por la fragmentación política que había en la Cámara de Diputados, era prácticamente imposible llegar a un acuerdo y yo espero que podamos construir ese acuerdo en el Senado. Acá hay que sacar la calculadora política de lado, lo último que quiero decir, Matías, porque algunos nos decían, no, acá hay que infligirle una derrota al gobierno o acá ganó el gobierno. Da lo mismo quien gane. Acá los únicos que tienen que ganar son los adultos mayores, son los pensionados y el único objetivo de una reforma previsional es mejorar las pensiones. Este proyecto no lo logra, de acuerdo a todos los economistas de centro-izquierda que acabamos de citar. También hoy día fueron críticos varios de ellos, como el propio Guillermo Larraín, como Joseph Ramos y otros. Pero en definitiva lo importante es mejorar las pensiones. Marco. No, yo creo que lo que se ha conocido de la reforma en pensiones va en la dirección correcta. Es clave crear un sistema de seguridad social que permita incrementar las pensiones presentes y las pensiones futuras. Y eso pasa por crear mecanismos de solidaridad, lo que no tiene el sistema precisamente. En mi opinión, tiene que tener sostenibilidad en el tiempo. Y de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno,
ese 3% es clave para tener esa sostenibilidad, para tener mecanismos de corrección intrageneracionales e intergeneracionales. Y la reforma precisamente pone el foco en un elemento central que plantea el senador, en el mejoramiento de las pensiones de las mujeres, que son las más debilitadas en materia de tasas de reemplazo. O sea, todos los modelos muestran que son las más perjudicadas a propósito de la estructura del mercado laboral. ¿Sería partidario, Betina, de utilizar algo del 6% en justamente emparejarle la cancha a las mujeres cuando han tenido, por lo pronto, por la tabla de mortalidad, tienen una diferencia? Yo estoy de acuerdo con el objetivo, pero mi propuesta es otro camino. Porque yo creo que efectivamente hay que hacerse cargo de la realidad de que por problemas de estructura del mercado laboral, que no lo vamos a solucionar con un sistema de pensiones, efectivamente las mujeres tienden a tener más lagunas previsionales, tienden a cotizar menos. Pero ese apoyo de la sociedad tiene que ser del apoyo de la sociedad en su conjunto. Y por eso siempre yo he planteado que tiene que ser a partir de impuestos generales, en el marco de la PGU o de otros programas de apoyo, pero financiados con impuestos generales. Si acá podemos estar de acuerdo en muchos de los objetivos que queremos alcanzar. Pero el punto es cómo lo queremos financiar. Porque hoy día es distinto cuando hoy día tenemos, por ejemplo, que menos del 40% de la población en edad de trabajar cotiza para su jubilación. Porque una parte importante está en el mercado informal y no cotiza. Esta reforma que proponía el gobierno, por ejemplo, el aumento de la cotización era solamente para los dependientes. Los independientes quedaba voluntario nuevamente. Entonces, el autopréstamo, hay muchas cosas contradictorias respecto de si efectivamente apuntaba o no a mejores pensiones. Y ahí tengo una pregunta también para el senador Walker respecto a la discusión que se viene en el Senado, porque una de las críticas que han habido, y cuando yo de nuevo digo que encuentro lamentable la discusión que hemos visto en la Cámara de Diputados y la falta de información que hubo y cómo se apuró sin entregar información. Acá hubo planteamientos de economistas de un amplio espectro político por la falta de información que entregaba el gobierno respecto a las simulaciones, de la sostenibilidad de un fondo de reparto. Se incorporaron indicaciones en los últimos 10 días sin nuevas simulaciones con detalle. Este es un tema que todos los organismos internacionales dicen que las proyecciones tienen que ser a 50 y 100 años y muy en detalle, porque te digo que hacen un poco y puedes estar hoy día vendiendo algo que no se produce mañana. Entonces, para ustedes en Demócrata, ¿van a tratar de empujar efectivamente que la discusión en el Senado, el gobierno finalmente se abra a entregar toda la información y precisamente poder tener ese aval técnico de que lo que dicen efectivamente es sostenible y si se condice con la realidad? Sí, yo no creo lo que hemos eso visto en la Cámara. yo creo que eso es fundamental. De hecho, fueron bastante controvertidas algunas afirmaciones de la ministra Jara respecto del monto promedio de las pensiones, sobre todo de las mujeres. Yo creo que es muy importante transparentar las cifras y creo que esta comisión que se acordó respecto a estudiar el seguro de longevidad va en la dirección correcta. A nuestro juicio, además, este seguro de longevidad, el 1,8%, tiene que ser obligatorio, no puede ser voluntario como propuso el PPD. Yo creo que esa fue una mala idea de ellos. Ahora, ¿por qué creemos que es tan importante el seguro de longevidad en relación a las mujeres? Porque las mujeres viven más. Entonces, si tú estableces un seguro de longevidad para financiar las pensiones a la cuarta edad, desde los 85 años, vas en definitiva a mejorar más las pensiones de las mujeres. ¿Desde Demócratas están de acuerdo con revisar a la baja las tablas de mortalidad? Lo que pasa es que eso va a ser un efecto del seguro de longevidad. Porque si tú estableces un seguro de longevidad desde los 85 años, va a permitir mejorar las pensiones y modificar las tablas de mortalidad y hacerle un corte a los 85 años. Yo creo que eso va en la dirección correcta, de acuerdo a nuestros cálculos, lo que hemos trabajado con nuestros economistas, con expertos matemáticos, es que eso en régimen permitiría aumentar un 30% las pensiones hasta los 85 años y a través del seguro de longevidad hacerse cargo de financiar las pensiones desde los 85. Pero por eso, Matías, senador, es tan relevante la discusión técnica, porque acá cuando se habla de, bueno, pero bajemos la tasa de mortalidad a 85 años, suponiendo que con eso se resuelve el problema de las pensiones. No, mucha gente vive mucho más allá de los 85 años. En la medida que haya un seguro de longevidad. Eso es lo que digo, en la medida que vaya acompañado de un mecanismo que procure... Pero por eso es una discusión muy técnica. Sí, pero siendo técnica... pero no podemos entrar a discutir si es mucho más, tiene que dar un número objetivo. ¿Cuánto más? Es una discusión muy técnica y esos datos y esa es mi preocupación que yo veo hoy día en el gobierno
con una ministra ¿Cuánta gente que ha vive más de 100 entregado años? muy poca gente. Disculpe, ¿Y una cuál es la pregunta pro- es que es relevante lo que dice Marco, porque Son muy dice, poca no, gente. usted dice, no mucha gente, Marco dice, no, yo creo que tampoco. No, sí hay, existe. Bueno, pero- Existe una tabla Existe objetiva. una tabla. Existe una Senadora, tabla. Sí, existe Senadora, una tabla. Esta Sí, discusión Sí, si la se pregunta hace es si el en sistema base... se estructura en No, base a eso. la discusión que La hemos discusión visto los está últimos en base 10 a los días, datos objetivos. los últimos Sí. 10 días lo que hemos visto desde el gobierno, lamentablemente no ha sido así. Yo discrepo de eso. Yo creo que el gobierno ha tenido una voluntad encomiable en un debate amplio. Si esta reforma lleva 2 años discutiéndose, con mesas técnicas, y de hecho el que se haya aprobado la idea de legislar es fruto de un acuerdo, de una conversación, del cual la derecha no participó y otros sectores sí participaron. Entonces, precisamente lo que se está respondiendo es una urgencia ciudadana con un debate legislativo en el espacio que corresponde, que es el Congreso. Entonces, son 2 años de trámite legislativo, donde hubo comisiones técnicas y es más, se generó compromiso respecto de nuevas comisiones técnicas a propósito de los planteamientos que hicieron los diferentes sectores. Entonces, decir que este no es un debate discutido, que no es una conversación que tiene fundamento técnico, es no estar atento al debate nomás. Matías Búcar, voy a mirar un poquitito, porque nos quedan 2 minutos. Escuché a la diputada Hoffman, a la exdiputada Hoffman de la UDI el otro día, hacer mención a que el voto demócrata de ayer podía poner en riesgo futuros acuerdos electorales, no en materia de pensiones, sino que llevarlo a otro campo. Y algunos dijeron que eso tenía olor a amenaza. ¿Hay posibilidades de acuerdo con la centro-derecha o con la derecha? La mejor respuesta fue la diputada demócrata Giovanna Pérez. Nosotros no vamos a aceptar chantajes de nadie. Tenemos a las personas, a los adultos mayores en el centro, y la mejor respuesta fue la votación de los 6 diputados y diputadas demócratas a favor de la idea de legislar. Acá hay que dejar la calculadora política de lado, hay que tener a las personas en el centro. Ese es el rol de un partido de sintieron centro amenazados, como demócrata. por la UDI? No, mira, la verdad Pero ellos van a tener es que hacer acuerdos a ver, electorales. Lo que diga la exdiputada Hoffman a nosotros nos tiene sin cuidado. Acá nosotros no nos vamos a guiar por los extremos. Nosotros estamos formando y hemos formado, constituido un partido de centro que tiene a las personas en el centro, lejos de los extremos, lejos de la polarización que tan mal le ha hecho a Chile los últimos años, y por eso vamos a legislar, para mejorar las pensiones, para la reforma de la salud, por la agenda de 31 proyectos en materia de seguridad ciudadana, que es la principal preocupación de la gente, y para que la economía vuelva a crecer y a generar empleo. Y la verdad ¿Pero es con que quién van a pactar para hacer...? vamos a pactar con todos aquellos partidos que tengan a Chile en el centro y que entiendan que la prioridad hoy día es la seguridad ciudadana, la reactivación de la economía, mejorar las pensiones, mejorar la salud. No podemos dejar sin cobertura. No solamente, a propósito de lo que ustedes estaban señalando, a 3 millones de usuarios de FONASA, a 3 millones de usuarios de ISAPRE, sino que a 6 millones de usuarios de FONASA que se atienden prestadores privados. Por eso es tan importante la ley corta que votamos el lunes en el Senado. Pero por ejemplo, ¿con republicanos pactarían ustedes? Yo no soy partidario de hacer ningún pacto con republicanos. Venimos llegando a Alemania, invitados por la democracia cristiana alemana. Ellos lo primero que nos dijeron, nosotros no hacemos pactos con la extrema derecha. ¿Y con la izquierda eventualmente? Tampoco. Nosotros queremos formar una coalición de centro. Pero ¿sabe lo que pasa? Si usted le pregunta a la gente, ve la encuesta CEP, Matías, la mayoría de la gente se identifica con el centro político. Y ese es el espacio que no estaba en Chile, porque la democracia cristiana abandonó el centro político. Y ese es el espacio que Demócratas Amarillos quiere llenar para representar a un electorado que se identifica con el centro, muy lejos de los extremos. Ya, pero disculpe, no sé cómo lo sé, pero el centro solo no... La verdad, yo ahí discrepo en algo, es una sola idea. Yo no creo que la inmensa mayoría se identifique ni con el centro, ni con la izquierda, ni con la derecha. Más bien, lo que transmite son desafecciones totales con el sistema político. O sea, endosarse 5 millones de personas que no tienen representatividad política, que se sienten disgustados con todo el sistema político, yo creo que es un poco ambicioso. Ahora, yo tengo Somos muy ambiciosos. Yo tengo una reflexión y que tiene / pregunta, porque en ese tema de que la gente se identifica con el centro, ¿no es cierto? Pero al final del día, en las últimas 2 elecciones, no han votado por el centro. Entonces, ¿cómo se conjuga eso y cómo lo ven ustedes y cómo buscan
reencantar ese mundo para que no solo diga que valora el centro, sino que además vote por el centro. Betina, por una razón muy simple, porque en las últimas elecciones no hubo ningún candidato que representara al centro político. Y nosotros queremos evitar que el próximo año los chilenos tengan que volver a decidir entre un candidato de extrema derecha y un candidato de extrema izquierda. Les quiero agradecer, los quiero despedir y agradecer por su presencia en esta conversación. El senador Matías Walker, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Matías. Marco Barraza y Betina Jorge también, muchísimas gracias por encender esta conversación en la noche de jueves de verano. Muchísimas gracias.